Hola, señoritas, caballeros, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas Hola, profe, noches. buenas Noches, profe. Buenas noches. Bien, muchachos. Buenas noches, profe. Sí se lo Buenas escucha. noches. Bueno, gracias. Vamos a ir llamando a lista para comenzar la clase. Entonces, permítanme, por favor, llamamos rápidamente a lista. Susana, presente, profe. linda Susana, gracias. Matthew Acero, Matthew, Diana Ángulo, Presente, profe. señorita María Paula Ballesteros. Presente, profe. Presente. Sí, gracias. Laura Bejarano, Laura Bejarano, Natalia Bernal, Presente, profe. bueno, señorita Valentina Berrío, Presente, profe. bueno, Mónica Borja, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Ingrid Camacho, señorita Ingrid Camacho, Keila Camilo, Keila Camilo, Tatiana Cañón, Laura Camila Cárdenas, Laura Castillo, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. María Chávez, Presente, profe. Jessica Contreras, Buenas noches, profe, presente. gracias. Andrés Felipe Cortés, Buenas noches, profe presente. buenas noches. Oscar Farfán, Presente, profe. Dana García, Presente, profe. gracias, señorita. Profe, ¿sí me escuchó? Sí, señor, sí, sí, fresco. Ah, ya bueno. lo Buenas vi. noches, profe. Ok. Laura Gracia, Presente, profe. Karina Guerra, Presente, profe. ok, Karina. Karen Hernández, Presente, profe. Víctor Lizarazo, Presente, profe. Valentina Mariño, Presente, profe. Sharik Martínez, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Sebastián Martínez, Brian Sebastián Martínez, Presente, profe. John Molina, Presente, profe. ok, John. Camila Moncada, Presente, profe. ok. Luisa Fernanda Moreno, Presente, profe. Luisa, ok, ya. María Negret, Buenas noches, profe, presente. buenas noches. Kevin Daniel Preciado,
Buenas noches, profe, presente. Ok. Buenas noches. Luisa Fernanda Prieto. Presente, profe. Ok. John Quintero. Buenas noches. Angie Ramírez. Presente, profe. Sofía Rico. Presente, profe. Yuli Paola Romero. Presente, profe. Angie Tonguino. Tonguino. Daniela Moncada. Buenas noches, profe, presente. No estás con tu, como no, con tu nombre en el Zoom, Daniela. Ah, ya lo cambio, profe. Por favor, gracias. Franci Tafur. Presente, profe. Gladys Taborda. Gladys Taborda. Valentina Díaz. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Y Jensi Castrillón. Presente, profe. Buenas Y por noches. último, Luz Argénida García. Luz. Luz Argénida García no está. Bien, muchachos, comencemos entonces. Bueno, Perdón, profe, por interrumpirlo. sí, bueno, Pero, a lo último miramos el retiro de la falla. Estaré muy pendiente de su atención durante toda la durante toda la clase de hoy, perdón, y ya le retiramos las fallas. Bueno, al final, por favor. listo, Si están, ¿no? Si se mantienen ahí en el intermedio de la clase, pues estaré pendiente de que estén ahí ustedes, muchachos. Bien, dentro de nuestro programa de motivación y emoción, pues nos vamos a centrar un poco en aspectos un poco más clínicos, en aspectos que están relacionados precisamente con patologías que pueden estar llevando a la persona a un deterioro emocional muy fuerte, precisamente por una regulación equivocada de las emociones. Que es en últimas como el tema, lo que vamos a trabajar hoy, el tema de las regulaciones emocionales, ¿sí? Eh, Como bien es sabido por cada uno de nosotros, hemos estado en buenos momentos, momentos no tan buenos y momentos que no quisiéramos recordar. Y esos momentos a veces nos golpean tan fuerte que nos dejan prácticamente como si nos hubieran dado un golpe muy fuerte y nos hubiesen noqueado. Pero eso tiene obviamente unos procesos de recuperación, de restablecimiento de todo ese tema de la regulación emocional, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros a veces no sabemos hacer o no tenemos como eh, como muy bien identificado cómo nosotros debemos evitar provocar esas alteraciones en lo emocional, ¿sí? Digamos que lo que tendríamos que tener nosotros es como habilidades en nuestra regulación emocional. Y lo que pasa es que algunas personas presentan más bien como unos déficits en dichas habilidades, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros no manejamos bien nuestras emociones, pues el abanico de patologías se incrementa, ¿no? Como esos trastornos mentales, como estados depresivos, como la ansiedad, como por ejemplo
conductas tan autolesivas como el abuso de sustancias, ¿sí? Decisiones incorrectas, como por ejemplo los trastornos de las conductas alimentarias, ¿no? Trastornos límites de personalidad. Entonces, la presencia de las habilidades en la regulación emocional nos pueden evitar ese tipo de respuestas emocionales negativas, ¿sí? Por eso se habla de que ese abanico de, de, de patologías en trastornos mentales, la idea es de que no la incrementemos. La gente toma decisiones supremamente equivocadas, supremamente incorrectas, provocando alteraciones, muchas veces en el comportamiento, ¿sí? A veces terminamos dando respuestas evitativas, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros es como escondernos un poco de tantos problemas. Pues claro, los tenemos esos problemas que nos pueden estar afectando fuertemente, pero pues la idea es de que tengamos nosotros como la posibilidad de generar también pues como respuestas un poco más adaptativas. Entonces, la idea en la clase de hoy es precisamente mirar un poco pues todo ese tipo de circunstancias, de esos trastornos emocionales que terminamos como padeciendo, que nos llevan inclusive a tener, eh, digámoslo así, hospitalizaciones precisamente por manejar un poco incorrectamente esos trastornos emocionales. Entonces, debemos pues precisamente comprender lo que tiene que ver con esos trastornos emocionales, ¿sí? Como lo indica acá en esta diapositiva, pues esos trastornos emocionales pues no nos van a permitir a nosotros disfrutar la vida, vivir una vida tranquila en cualquiera de los ejes de ajuste, las áreas de ajuste que nosotros podamos vivir, ¿sí? Entonces, esas alteraciones, y miren la palabra que aparece allí, son alteraciones persistentes, son alteraciones recurrentes, ¿sí? Cómo la persona de pronto está experimentando, cómo está procesando, expresando y regulando sus emociones. Emociones como la ira, emociones como la tristeza, como esas respuestas de miedo que tanto de pronto nos pueden estar impactando, ¿sí? ¿Qué nos generan? Pues todo lo que yo les acabo de mencionar, lo que yo les acabo de mencionar con respecto a ese malestar psicológico, a esas patologías que son significativas. Pero curiosamente, estas alteraciones emocionales, la verdad, se pueden evitar si nosotros manejamos muy bien esa regulación emocional, eh, generando, pues obviamente, pues una disminución en todo ese malestar. Mientras tanto, si no lo hacemos, pues el compromiso emocional negativo pues se va a mantener. Y eso nos va a llevar a una serie de dificultades en todo ese contexto familiar, social, interpersonal, laboral, académico, como lo queramos ver. Pero pues precisamente eso es lo que queremos pues trabajar en la noche de hoy, ¿sí? Digamos que estos tipos de déficit en la regulación emocional, fíjense cómo se pueden estar presentando en nuestra cotidianidad, ¿sí? Eh, Nosotros, acá cuando decimos que no activamos estrategias, es porque nuestro estado emocional nos lleva a tener respuestas depresivas. Ustedes saben que cuando nosotros estamos en unas crisis emocionales con la depresión, acompañados de esa depresión tan fuerte, pues la actividad cognitiva se disminuye, la actividad motriz también se disminuye, ¿sí? Y entonces, en vez de generar, para poder combatir con esos estados depresivos, nos quedamos como en un silencio, en un mutismo impresionante, en una anedonia, ¿sí? El hedonismo tiene que ver muchísimo con la búsqueda del placer,
la búsqueda de la motivación de las cosas significativamente positivas para nosotros. Ese es el hedonismo, disfrutar de lo que hacemos. Pero cuando tenemos esa pérdida, cuando estamos ya rodeados de conductas depresivas, de respuestas depresivas, entonces lo que estamos dándole paso es a lo que tiene que ver con esa anedonia. La anedonia es anedonia con H, intermedia, ¿sí? Esa anedonia nos está impulsando a que precisamente nos profundicemos un poco más en esos estados depresivos. Y eso pues hace parte de esa falta de regulación emocional. Entonces, cuando estamos en esos estados depresivos, al parecer carecemos de estrategias, o sea, estamos totalmente en blanco, estamos totalmente idos y no activamos esas estrategias. Por eso hay un déficit en la regulación emocional, ¿sí? Y eso, pues obviamente son o está enmarcado en las diferencias individuales que podamos tener. Para algunas personas es mucho más fácil salir de estas circunstancias, de estos momentos depresivos, pero para otras personas no, ¿sí? Y para esas personas, pues obviamente terminan en esas eh, psicopatologías que les mencioné ahorita, ¿sí? Pues en últimas a veces de tanta presión tan fuerte, tan marcada, pueden inclusive llevar a la persona a que si no ve una salida, pues la única salida es quitarse la vida, ¿sí? Pues imagínense, pues eso es algo supremamente, pues obviamente traumático para las personas que están alrededor de ese familiar, de ese conocido que se quita la vida. Pues es precisamente para, para, para entender de que la regulación emocional en este personaje no fue significativamente buena, ¿sí? Cuando hablamos de la siguiente, tiene que ver con usar estrategias ineficaces. Ahí, cuando hablamos de la rumiación, ¿ustedes tienen claro qué es una rumiación, qué es rumiar? ¿Lo tienen claro o no? Sí, A profe. ver, ¿me puedes explicar un poco el término de la rumiación? Sí, profe, rumiar es pensar en una sola cosa muy, o sea, varias veces seguido, pensarlo Ajá, sí, varias. correcto. Es como martillarnos, o sea, las rumiaciones son negativas. Una rumiación permanente es de verdad estar como con esas interpretaciones negativas, con esos pensamientos automáticos, repetitivos, desde una situación que de pronto realmente está afectando mi estado emocional, pero en vez de romper ese ciclo de pensamiento irracional, pues lo seguimos haciendo. Y esa rumiación tiende a generar pues como una estrategia eficaz, porque no rompemos el ciclo, porque ese ciclo del pensar negativamente, y como tú lo decías, de hacerlo de una manera muy repetitiva, ¿sí? Entonces eso me termina generando malestar, ¿sí? Inclusive las rumiaciones son, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Que también se interpreta como rumiación, pensamientos que terminan a uno llevándolo a ese estado emocional negativo, porque uno está rumiando y rumiando permanentemente. Entonces yo tengo en mi mente de que yo voy a coger un ejemplo un poco fuerte, yo voy a coger un cuchillo y voy a asesinar a mi esposa, ¿sí? Pues porque estoy de mal genio. Obviamente una respuesta de ese talante pues no es buena, ¿sí? Puede que yo esté de mal genio, pero esa rumiación hace que yo tenga esa idea que sea recurrente, que sea repetitiva y que yo me ponga a pensar en eso. O sea, pero para mi interior, pues obviamente yo percibo que eso es inadmisible. Yo percibo que eso es algo negativo, que eso realmente yo no sé por qué lo estoy pensando, que voy a empujar a mi hijo desde el tercer piso porque me sacó la chispa y entonces, claro, son pensamientos rumiativos, son pensamientos negativos que hacen que pues obviamente nosotros no tengamos una regulación emocional significativamente buena, positiva, favorable, ¿sí?
Entonces, cuando se presenta esa rumiación, se asocia con esas estrategias ineficaces en donde simplemente estamos viendo esa alternativa y no, como les digo, no la reprendemos. Y la última que aparece aquí en esta diapositiva tiene que ver con esas estrategias contraproducentes para mí o para los que están cercanos a mí, ¿sí? Yo considero que sí, que yo no tengo pues las habilidades para enfrentar esas circunstancias, esos momentos, pues entonces la mejor salida son las autolesiones, ¿sí? O suprimir, esa supresión tiene que ver con que yo no tengo derecho a ser feliz, yo no tengo derecho a tener pareja, yo no tengo derecho a ser buen padre, buena madre, cosas como esas. Entonces, eso tiene que ver precisamente con otra regulación deficitaria con respecto a lo emocional. En esa imagen que ustedes ven allí, fíjense que es como algo muy cíclico que estamos cultivando, pues, o sea, haciendo la rumiación. Esa rumiación me lleva a mí a tener estados depresivos. Entonces, como no vemos una salida lo más favorable posible, entonces estamos caminando cíclicamente en esos esquemas de pensamiento. Entonces, fíjense que lo más significativo allí, pues es que nosotros logremos identificar cómo es que nos acompaña a nosotros mis estrategias para poder regular emocionalmente mi vida, en últimas, para poder aprender a vivir inclusive con momentos difíciles, que todos los tenemos. Entonces, en la medida que los tenemos, pues podríamos estar teniendo la posibilidad de mejorar, de cambiar y de ayudarnos un poco, de tener como esa autoayuda o permitirte pronto también la ayuda de otras personas. Pero como no expresamos, y ya vamos más adelante para eso, como no lo sabemos expresar o como que nos quedamos en silencio, pues la gente pues considera de que de pronto yo lo que no quiero es hablar con nadie, que esa persona es apática o yo soy apático o soy una persona asociable, y entonces simplemente no expreso absolutamente nada. Entonces, pues eso pues realmente te genera una descompensación en lo emocional. Entonces, acá nos plantea Gonzalo Hervas en el 2011, que él es un psicólogo eh, español, ¿sí? Y él trabaja pues todo este proceso de lo emocional, ese modelo del procesamiento emocional, en donde lo que queremos nosotros o lo que pretendemos nosotros en ese estado emocional es, como les decía, romper con esos ciclos de pensamientos un poco negativos, ¿sí? Entonces, dice acá que cada persona trata activamente de conocer y entender las propias emociones y su significado, ¿sí? Si mis pensamientos son constantemente punitivos, son constantemente castigadores, negativos, pues entonces seguramente eso me va a llevar a tener también una serie de emociones supremamente negativas. Si mis emociones están desbordadas, ¿sí? Cuando yo tengo una alta dependencia emocional a los demás, eso quiere decir de que mi emoción con respecto al vínculo con las demás personas es negativo. Entonces, también esas emociones desbordadas pues terminan afectándome fuertemente, ¿sí? Entonces, Gonzalo Hervas nos plantea estos 5 pasos para esa apertura emocional, para esa atención emocional, para esa aceptación. De hecho, dentro de los procesos terapéuticos que uno maneja es la aceptación de una situación que considero yo que estoy fallando. Diga, acepto que tengo problemas, pero no los acepto como para quedarme enconchado, sino los acepto para poderlos coger y darle solución. Ya lo vamos a mirar ahorita. Entonces, también hay ese etiquetado emocional, que en este caso, eso que aparece aquí de etiquetado emocional, en este caso no lo debemos ver como algo negativo, ¿sí?
No es que yo etiquete a tal persona como la mala del paseo o que yo me considere la peor persona de este mundo. No. Digamos que vamos a mirar cómo es ese tema del etiquetado emocional, ¿sí? Y pues eso nos lleva a tener permanentemente lo que tiene que ver con el análisis emocional que debemos tener. Y es un análisis que está tratando de ser coherente con lo que realmente está pasando. Acuérdense, señoritas, caballeros, que muchas veces la situación no amerita que mi respuesta emocional esté desbordada también. O sea, yo a veces de algo que es pequeño, yo lo termino magnificando, ¿sí? Termino generando una interpretación totalmente inadecuada, malsana. Entonces, tengo que hacer un análisis emocional interno, ¿sí? De hecho, cuando yo intento hacer un análisis emocional, lo que busco también es que yo pueda escuchar las versiones de otras personas, eso me ayuda. Pero como yo me encierro en esa sin salida, como yo no miro las alternativas para encontrar una solución y una salida, pues entonces mi análisis emocional también se queda supremamente corto, supremamente negativo. ¿Ven? Entonces, vamos a mirar este modelo de procesamiento emocional que nos ayuda a minimizar un poco pues esos espacios emocionales negativos que tenemos en nuestra cotidianidad. Entonces, el tener una apertura emocional es reconocer que como cualquier otra persona tenemos la posibilidad de sentir, de reconocer nuestras emociones. Lo que pasa es que la gente cuando tiene o viene venir, ¿sí? Ve venir, perdón, una emoción, pues como que la percibe como desastrosa. Obviamente es desastrosa si yo la permito magnificar, ¿sí? Pero si yo lo que hago es aceptar mi respuesta emocional lo más natural posible, pues seguramente voy a verlo de una manera, no la voy a ver en negrita, no la voy a ver aumentada, no la voy a ver en zoom, ¿no? Por eso dice allí que, ¿qué es la apertura emocional? Es esa capacidad de permitirnos sentir nuestras emociones. Es decir, no las evitemos, no las neguemos, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces la gente hace y termina cargándose emocionalmente o la reprimimos y entonces eso genera un caldo de cultivo en nuestro organismo totalmente negativo. Esa represión, ese reprimir, pues no es solamente pues como contenernos, sino también llenarnos de pensamientos supremamente malos, supremamente negativos, ¿sí? Por lo general esas autoverbalizaciones son siempre negativas, ¿ven? Entonces, esto implica estar disponible internamente para poder experimentar lo que sentimos. Si sentimos tristeza, pues vivamos la tristeza, ¿sí? De hecho, en la estrategia del mindfulness, ¿sí? Uno tiene que decir, bueno, me siento triste, bueno, pues entonces vivamos la tristeza. Sintamos la tristeza, a ver cómo es que se siente uno estando triste, ¿ven? Entonces, cuando uno reconoce que hay un estado de tristeza, pues uno lo vive en un momento corto, temporal, pero ya lo empieza a corregir, porque obviamente a nosotros no nos gusta permanecer en un estado de tristeza todo el tiempo, ¿no? Es algo desagradable. Lo mismo pasa con la rabia, con el miedo, ¿ven? Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es a tener esa apertura emocional. No magnifiquemos, y vuelvo al ejemplo que hemos manejado en algún momento en la película de Intensamente, pues cómo la gente le tiene miedo al hecho de que la ansiedad exista o que la tristeza exista. Pues de hecho es necesaria. La tristeza es necesaria para poder vivirla y poder salir de ese estado emocional de tristeza, ¿sí?
De hecho, partimos de ese estado de tristeza y cuando vamos evolucionando y vamos sintiendo de que estoy abandonando la tristeza y me estoy dando la oportunidad de sentirme mejor, ¿ven? Pero la tristeza en cierta manera es necesaria, porque son los cambios emocionales que vivimos todos, ¿ven? Los niños, desde los pequeñitos, sienten un cambio emocional fuerte cuando no tienen el papá, cuando no tienen la mamá allá al lado, porque recuerden que los niños siempre buscan en los adultos que nosotros les brindemos esa seguridad. Entonces, al no estar nosotros, pues se incrementa el miedo y se incrementa la tristeza. Y la respuesta más adaptativa de ellos, pues es el llanto, ¿sí? Es la única manera que de pronto pueden, cuando son recién nacidos, son neonatos, pues tienen esa forma de reaccionar, ¿ven? Pero entonces necesitamos estar abiertos, tener esa apertura emocional a reconocer tranquilamente nuestras emociones. No las contengamos, no las neguemos, no las reprimamos, expresémoslas, escribámoslas, dibujémoslas, hablémoslas con la gente que consideramos son de nuestro llavero, perdónenme la expresión, que es mi grupo de gente de apoyo. Porque si yo me apoyo en una persona que está mucho más triste que yo, pues los dos nos vamos a sentar a deprimirnos aún más todavía. No, yo tengo que buscar la manera de expresar todo eso que estoy sintiendo, todo eso que estoy guardando y que me lo generó la pérdida de mi pareja, lo que me generó la pérdida del trabajo, lo que me generó el haber perdido el semestre. Entonces, todo eso, ya tengo la palabra, Sebastián. Entonces, todo eso lleva a que nosotros, pues, como que incrementemos esas emociones y nos contengamos fuertemente. No, y la idea no es permitirnos eso, la idea es que tengamos la oportunidad de sentir lo que estamos viviendo, lo que estamos reconociendo como dentro de nuestras emociones, para poderlo tranquilamente expresar. Es algo que no debemos evitar. Sebastián, cuéntame, ¿qué quieres preguntar? Profe, ¿es cierto eso de que uno puede volverse adicto a cierto tipo de tristeza? Es una frase, pues, coloquial y pues, qué tan verdadero o probable puede ser esto? Pues digamos que yo lo asocio con la palabra que yo les expresé ahorita, que es la anedonia, eh, y es como el siempre responder bajo unos estados de tristeza recurrentes. Digamos que la persona se habitúa porque su cotidianidad, inclusive, digamos, mantenida por esta persona, su cotidianidad, él la percibe muy a corto plazo y no, o sea, le tiene tanto miedo al sufrimiento, a los resultados negativos, a equivocarse, que mantiene supremamente triste y son personas en cierta manera un poco aisladas, son personas un poco negativas en su actuar social, porque lo que prefieren es evitar cualquier tipo de contacto. Entonces, posiblemente si haya ese estilo de personas que, que, que no tienen esa regulación emocional. Yo no lo llamaría adicto a la tristeza, yo lo que le generaría es como la interpretación de que no sabe regular sus emociones y no se permite el cambio de esas emociones tan negativas. Seguramente las personas que están alrededor de esta gente, pues como que tampoco les favorecen. Entonces, realmente esa persona como que considera que esa es su respuesta y eso es lo que tiene que aceptar, eso es lo que tiene que vivir y mantiene en su anedonia, en su tristeza, ¿sí? O en su rabia. Y como lo decíamos acá, eh, en esta diapositiva, ¿sí? Con respecto a que esas alteraciones se terminan convirtiendo en algo persistente, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues porque la persona carece de
dificultades para poder enfrentar la vida cotidiana. O sea, ustedes visualicen una persona con esos componentes cognitivos tan negativos. Ustedes visualicen esa persona que realmente no se genera oportunidades de cambio. O sea, quiere decir que no tiene esa apertura emocional. ¿Sí? Acá lo que nos están diciendo a nosotros, venga, entendamos nosotros que podemos tener respuestas emocionales buenas, regulares y malas. Entonces vivamos esas respuestas emocionales buenas, regulares y malas. No inclinemos nuestras emociones únicamente hacia lo negativo. Y es que ¿quién dijo que nosotros no tenemos derecho a vivir momentos de pasión, de tranquilidad, de armonía, de felicidad, de gozo, ¿sí? De permitirnos eso? Entonces lo que hacemos nosotros es inclinar esa balanza hacia lo negativo. ¿Y eso cómo lo está generando? Pues recuerden ustedes cómo esos esquemas de pensamiento tienden a generar precisamente ese malestar emocional. Es decir, que nuestras interpretaciones de los eventos, de las personas, de las situaciones, siempre las rotulamos como negativas o generamos juicios a priori de lo que puede estar pasando, lo que puede pasar o de la gente que me rodea. Entonces yo tengo pues un malestar emocional permanentemente. Por eso no hay estrategias de regulación emocional más que un mal hábito o una adicción, ¿no? Eh, Sebastián, no sé si respondí la pregunta de su merced. En parte sí, señor. Pues es complejo, porque, pues como lo había comentado, pues por ejemplo, el tema es que puede volverse reconfortante, ¿sí? Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo de una persona que lo puede tener todo y, sin embargo, como que ciertos, no sé, ciertos lugares o sitios puede que le despierten sentimientos y como que esa persona sabe que esos lugares lo hacen pensar eso y vuelve a pasar, ¿sí? O sea, no sé. O sea, es un ejemplo que se me ocurre pues para poderlo asociar, porque pues no entiendo qué tiene reconfortante o por qué esa persona lo vuelve a hacer. Sí me hago entender si ya sabe que le Sí, genera mal. sí, 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 claro. Digamos que esa persona, así como su merced lo menciona, que es reconfortante para él, pues en cierta manera mantiene unos niveles emocionales muy negativos y a partir de eso él considera de que pues, no tiene ninguna otra oportunidad. Digamos que ese es un caso muy palpable lo que es no tener una apertura emocional. O sea, él considera que eso es lo que él tiene que vivir permanentemente. Es lo que su merced dice, o sea, se empuja hacia esas vivencias negativas, ¿sí? Se empuja hacia, o sea, de hecho, esto es algo que inclusive la persona considera que si piensa diferente, como que está faltando a su condición de minusvalía, de vulnerabilidad. A veces las personas asumen este tipo de vulnerabilidad emocional porque obtienen beneficios como aceptación de los demás, ¿sí? A un alto costo, consideraría yo, ¿sí? A un alto costo en donde la persona, para poder ser medio aceptado entre comillas, porque en últimas, pues la gente cuando lo identifica, no, mire, ya llegó fulanito de tal y entonces ya ahorita va a cuestionar, va a criticar o de pronto se va a autocastigar, no, ni para qué lo intentamos, no, para esto no lo deberíamos ni siquiera hacer. Entonces, esa persona lo que está haciendo es vivir su respuesta única y emocional que él tiene para sí mismo, ¿sí? Por eso digo yo que esa persona, al intentar romper con eso, pues pareciera que no fuese él mismo. No quiere decir que tenga que mantenerse en esa condición. De hecho, esa persona necesita una ayuda, pero a corto plazo y rápido de un proceso terapéutico, porque pues está viviendo su vida de una manera supremamente vacía, muy supremamente básica, muy negativa, pues eso no está bien. O sea, esa persona
Por eso digo que es como esa anedonia y es no saber vivir las emociones. O sea, esto es lo que estoy viviendo y yo estoy acostumbrado a vivir esa manera. Digamos que no es una respuesta de adicción, sino es una falta de regulación emocional. Hay que romper con eso para que de pronto tenga o empiece a tener esa apertura emocional. Lo que puede hacer esa persona es aceptar que tiene momentos de tristeza, de minusvalía, pero que los puede corregir. Y los puede corregir a partir de lo que esa persona se proponga a corto, a mediano y a largo plazo, a partir de la red de apoyo que pueda llegar a tener, ¿sí? Si es que esta persona lo permite, porque como no tiene apertura emocional, entonces muchas veces la gente quiere acercarse, pero no lo permite, ¿ven? Entonces, pues podría ser esa ausencia, esa regulación emocional o esa mala regulación emocional, Sebastián. Sí, Franci, sí. Gracias. ok, con gusto. Franci, Profe, sí, a mí me gustaría saber cómo uno como profesional sí, eh, o qué estrategias uno puede utilizar para saber si la persona en realidad está teniendo o está sufriendo depresión o algo así, o solamente es manipulación, porque pues se ven muchos casos, ¿no? Entonces no sé qué, sí, cómo se sí, descifra la claro. Pues miren que algo que nosotros manejamos muchísimo en la corriente conductual e inclusive en la corriente cognitivo-conductual son los cuestionarios que evalúan los estados depresivos. Hay una prueba que se llama la escala de Miskimis y es precisamente, imagínense ustedes una escala Likert, ¿no? La escala Likert son los extremos, ¿no? Entonces, ahí en esa escala Likert, yo le digo a la persona que me responda y hay tres factores allí que yo estoy evaluando. El cómo me veo a mí mismo, cómo considero me ven los demás y cómo considero será mi futuro. Entonces, durante esas tres variables, hay preguntas en donde la persona lo que hace simplemente es, en un continuo, estilo escala Likert, yo voy a colocar una X. Por ejemplo, si yo coloco, mm, se me facilita integrarme socialmente en un extremo izquierdo y al otro lado, en el otro extremo derecho, yo voy a colocar nunca puedo interactuar socialmente, ¿sí? Entonces, en ese continuo, yo voy a colocar, dependiendo de la percepción que yo tenga, hacia dónde, o sea, yo voy a colocar la X en ese continuo. Si lo coloco a mano izquierda es porque considero que tengo una evaluación o una autoevaluación de tener una cercanía social. Si yo lo coloco más hacia la derecha, pues voy a tener una evaluación con respecto a que soy una persona carente de habilidades sociales, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de esa interpretación del estado emocional del paciente, del estado emocional de la persona que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, ahí, con ese misquimis, podríamos estar evaluando, pues, como ese autoconcepto que tiene la persona. Y ahí nos determina un poco, pues, el estado emocional que tenga, ¿sí? Pero está también pues Aaron Beck, que es la persona que trabaja los estados depresivos, y hay un cuestionario de Beck, hay un cuestionario de Albert Ellis, que era lo que mencionábamos la clase pasada, en donde se está también evaluando pues la respuesta emocional que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, en consulta es decirle, bueno, quiero que me respondas, por favor, este cuestionario supremamente sencillo, son, ¿qué les digo yo? 15, 20 preguntas, así, de ese estilo de marcar con una X, y luego lo trabajamos. Entonces, yo analizo las respuestas que él da y entonces ahí yo empiezo a determinar un poco, pues, su capacidad de apertura emocional o no, ¿sí? El hecho de que sea manipulado
o que haya manipulación, muchas veces las manipulaciones se dan porque precisamente el hecho de comportarme de cierta manera, obtengo yo beneficios. Entonces, al yo obtener beneficios, obtengo refuerzos y esos refuerzos mantienen mi conducta. Y al mantener mi conducta, entonces si yo me catalogo, me autoetiqueto como una persona que sufre mucho y que ese sufrimiento me genera mi satisfacción porque la gente me cuida demasiado, porque es considerada, porque es amable, porque es cariñosa, pues imagínense, estoy obteniendo una gran cantidad de privilegios, entre comillas, pero pues obviamente eso no siempre va a suceder. Entonces yo trabajo con el paciente mediante pues obviamente la, la comunicación en la entrevista, la evaluación en la entrevista, indagando un poco su contexto familiar y las otras áreas de ajuste para poder ver qué es lo que está viviendo esta persona. ¿Sí? Y ahí me voy dando cuenta qué tan realmente puede estar afectado esta persona en esos estados emocionales o realmente si lo que está tratando de hacer es manipular un poco eso. Francia. Sí, señor, muchas gracias. Ok, bien. Entonces, en este tema de la apertura emocional, ¿sí? Como lo dice acá, capacidad de permitirnos sentir nuestras emociones sin evitarlas, sin negarlas, sin reprimirlas y sin alimentarnos de ellas negativamente. Porque aquí estamos hablando de emociones negativas. Si yo tengo emociones positivas, pues vivámoslas también y disfrutémoslas. ¿Por qué tenemos que negarnos? De hecho, las interpretaciones que a veces uno dice o que uno se dice es, o sea, si yo me estoy sintiendo bien, eso quiere decir de que más adelante me va a ir mal. Voy a terminar, algo me va a pasar, algo malo me va a suceder. ¿Ven? Entonces pareciera ser que el hecho de querer vivir un momento agradable y vivirlo, eso es ser que algo malo me va a pasar. ¿Ven? Entonces, lo que hago es como autocastigarme precisamente para no sentir emociones saludables, ¿sí? Sino que estoy viviendo esas emociones que son bastante desagradables y que no me permiten estar pues como en esa tranquilidad. Entonces, digamos que hay que entender de que debemos permitirnos sentir nuestras emociones, sea cual sea, para poder, digamos, tener como la certeza de lo que vamos a generar después. En cuanto a respuestas mucho más adaptativas. Aquí hay dos ejemplos, por ejemplo, mire, válgame la redundancia, Lucía reconoce, permite y acepta sentir. Esta apertura le ayuda a iniciar un proceso saludable, emocional saludable. Entonces, digamos que Lucía perdió a su pareja, digamos que se divorció, ¿sí? Entonces, ella reconoce la pérdida de su esposo, ¿sí? La ruptura de la relación de pareja. Ella permite vivir esos momentos de tristeza. Pues es normal, o sea, quien, quien diga, quien diga, no, yo me siento bien, eh, yo estoy tranquilo. No, fresco, no se preocupen, yo estoy bien. Está conteniéndose, están conteniéndose y está asumiendo una careta y está colocándose una armadura, pero a mediano o a largo plazo esa persona va a caer en un estado depresivo muy fuerte. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esa persona no reconoce, esa persona no permite y no acepta sentir. O sea, ¿quién dijo que nosotros el hecho de sentir algo no lo tengamos que negar? Si yo lo siento, pues lo vivo, lo disfruto. La cuestión está en en el manejo del tiempo con respecto a ese reconocer, a ese permitir y a ese sentir de esos estados de duelo, ¿sí? O sea, obviamente, si uno, aunque cada duelo es diferente en cada ser humano, ¿sí? Eh, unas personas de pronto pueden estarse demorando 6 meses en una ruptura afectiva, pero eso depende mucho de su autoconcepto, de su apertura mental, de su apertura emocional y cómo lo esté viviendo, ¿sí? No son esas personas, y no quiero que lo malinterpreten así,
no son las personas que se muestran poderosos o firmes emocionalmente, no, pues porque ellos a veces se acostumbran a que muestran un perfil supremamente de bravucón o de estricto, y entonces esas personas no van con la expresión del sentimiento, ¿sí? O conceptos culturales como que el hombre no tiene por qué expresar sus emociones. Si el hombre expresa sus emociones es que es una nena, es que chilla y entonces es una mujer, no es varón, ¿ven? Entonces cuando a mí me dicen eso y yo le doy tanta relevancia a eso, pues entonces no tengo esa apertura. Entonces me contengo, me reprimo y utilizo estrategias pues supremamente negativas, ¿ven? Entonces esa apertura que está haciendo Luisa por aquello de que se aceptó la separación con el esposo, pues entonces le permite tener un proceso emocional saludable, ¿sí? Inicialmente, ustedes saben de que hay la negación, luego hay la ira, luego hay digamos, como que empezamos a aceptar un poco, pues, la ruptura, ¿sí? Eh, y vamos evolucionando. Cuando las personas no procesan eso de una manera saludable, empiezan a actuar mal. Y creo que lo habíamos mencionado en clases anteriores, cuando decimos de que la persona termina una relación y para poder sacar ese clavo, pues comenzamos otra relación. Pues es un error gravísimo porque no he sanado mi dolor con respecto al proceso anterior. ¿Ven? Pero Lucía lo hizo bien. En cambio, Juan está cerrado emocionalmente, no se permite sentir y su cuerpo empieza a manifestar. Entonces, eran las patologías que yo les mencionaba al inicio de la clase de hoy, ¿sí? Porque pues él está ignorando a nivel emocional lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Es cerrado totalmente. Entonces, como no lo manejamos bien o como Juan no lo maneja bien, entonces toda su respuesta toda su respuesta, su canal fisiológico se empieza a generar. Y entonces son esos caldos de cultivos ahí en el interior de nuestro organismo que me genera una úlcera, me genera gastritis, porque estoy guardando toda esa emoción, toda esa carga emocional, porque no quiero que vean que estoy mal. ¿Ven? Entonces no se permite, Juan, sentir. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, y eso puede terminar en un cáncer hepático, eso puede terminar en alopecia, eso puede terminar en úlceras gástricas, eso puede terminar en muchas cosas, ¿sí? Inclusive hasta terminar tomando decisiones incorrectas con respecto a las autolesiones. ¿Ven? Entonces, fíjense que eso es lo que está generando pues toda esa condición negativa al no tener esta apertura emocional. Digamos que la alexitimia pues es lo negativo de la apertura emocional, ¿sí? La alexitimia se caracteriza precisamente porque bloqueamos nuestras emociones. Me quedo callado. Si tengo muchas preguntas, pues no las voy a hacer porque considero que nadie me va a entender. Entonces, dificulta mi vida, me hago autozancadillas permanentemente y entonces no identifico mis emociones, ¿sí? O no las quiero identificar, ¿sí? No las deseo identificar. Entonces tenemos la alexitimia es como la contraparte de esta regulación emocional, de esta apertura emocional, ¿sí? Entonces cuando vivimos esa dificultad para identificar nuestras emociones, tenemos como que nos quedamos callados, ¿sí? No escuchamos, no vemos, no hablamos, nos bloqueamos emocionalmente, nos aislamos, y no va a pasar nada favorable en esta persona. Entonces, esta persona, hay una incapacidad de expresar lo que se siente y terminamos somatizando. Ustedes saben de que el organismo, nuestro cuerpo, por alguna parte tiene que manifestar su malestar. ¿Ven? Entonces empezamos a tener esa somatización, ¿sí? Entonces, ya llevamos tanto tiempo en esta dolencia física, en este dolor emocional, que entonces
termino yendo al médico y el médico me dice, mire, los exámenes salieron supremamente bien. Aquí está todo absolutamente bien, están dentro de los rangos permitidos, está dentro, no está punteando alto, no está punteando bajo, que es lo que nos muestran constantemente los resultados de laboratorios. ¿Ven? Entonces, esa parte ya te doy la palabra, Valentina, esa parte de somatizar, en últimas, es lo que uno consigue cuando nosotros no expresamos, cuando bloqueamos nuestras emociones. Sí, dime qué quieres preguntar, Valentina. Profe, una preguntita. ¿La alexitimia es un mecanismo de defensa? Sí, podría ser, ¿no? Podría ser como, eh, sí, digamos que podría ser, se puede catalogar como un mecanismo de defensa a la no aceptación de falta de estrategias de afrontamiento emocional. ¿Sí? Por eso les digo de que si nosotros entendemos esto, es la capacidad de permitir sentir nuestras emociones, capacidad de permitirnos sentir nuestras emociones, la lexitimia sería la incapacidad para permitirnos sentir nuestras emociones. ¿Sí? Eso tiende a ser eso, ¿no? Entonces terminamos pues simplemente como actuando incorrectamente, generándonos todo ese malestar. Podría ser, digamos que, vuelvo y digo, de que muchas veces la gente mantiene sus conductas inadecuadas porque su contexto más cercano se lo está reforzando, ¿sí? ¿Ven? Entonces, pues eso puede generar eso. Un ejemplo a nivel académico. Les voy a dar un ejemplo a nivel académico. Una persona que le tiene miedo, pavor a hablar en público. O sea, esa persona cuando tiene que exponer ante sus compañeros, sea de universidad, sea de colegio, sea de trabajo, ¿sí? Pueden generar pues una serie de respuestas emocionales negativas. Entonces, la persona cuando sabe que tiene que presentar una exposición o un parcial oral, por decir algo, entonces empieza a dar respuestas asociadas a la ansiedad, ¿sí? Ustedes saben que la ansiedad se califica o se presenta más bien bajo tres canales de respuesta: lo fisiológico, lo cognitivo y lo motor. Lo fisiológico son los cambios que hay en mi organismo, en el incremento del latido del corazón, la ruborización, el ponerme, que es lo que llama uno la respuesta galvánica de la piel, ¿sí? O me pongo pálido, me pongo rojo, o me duele el estómago, me dan ganas de ir al baño, voy a miccionar, ¿sí? O hacer chichi, ¿sí? O me da un retorcijón en el estómago y me mando para el baño, ¿ven? Entonces, toda esa situación tiende a generar esa respuesta de ansiedad. Y eso activa el canal cognitivo, que esto lo veremos también cuando hablemos del estrés, precisamente porque en lo cognitivo van pues precisamente todas esas ideas irracionales que ustedes ya conocen y que realmente pues están alimentando el canal fisiológico. De hecho, el canal fisiológico puede activar el canal cognitivo o el cognitivo puede activar el canal fisiológico. Entonces, en la respuesta motora tiene que ver con esas respuestas observables, medibles, cuantificables, como quedarme callado, o llorar, o coger a patada la mesa, o evitar, o escapar, o huir. Son cosas que nosotros realmente estamos observando. Entonces, digamos que sí, posiblemente la persona tiende a evitar este tipo de cosas, puede ser un mecanismo de defensa, pero la ausencia de esa capacidad de regular las emociones, pues obviamente pues no son pues para nada buenas. La alexitimia es un ejemplo de eso. Entonces, la niña que está presentando esas dificultades de ansiedad cuando tiene que hacer una exposición delante de los compañeros, entonces 3 días antes empieza a incubar ansiedad, empieza a guardar ansiedad, ¿sí? Entonces no duerme las 3 noches anteriores. Eso sí se prepara supremamente bien, pero está maquinando pensamiento, bueno, no maquinando de la manera de ser algo que lo hace voluntariamente. O sea, me refiero a que está siempre pensando negativamente en eso
sus componentes cognitivos siempre son supremamente negativos. Entonces la persona, cada vez que va acercándose al momento de exponer ante los compañeros, incrementa la ansiedad. Y el pánico escénico que puede llegar a tener la persona, pues le puede hacer olvidar lo que había preparado con tanto compromiso, ¿sí? Entonces, digamos que ella está trabajando con unos compañeros del semestre, ¿sí? Entonces, ellos saben de que ella se pone supremamente nerviosa. Entonces, ellos, mira lo que le dicen ellos, pensando en que le ayudan a ella, pero en última le están haciendo un gran daño, ¿sí? Porque ellos le dicen, los dos compañeros que van a presentar la exposición y que prepararon el tema igual como lo preparó ella, ¿sí? Entonces estas dos personas le dicen, venga, fulanita de tal, ¿sí? No se preocupe, nosotros preparamos la exposición, no se afane, tranquilícese, relájese, respire profundo, no va a exponer usted, nosotros manejamos el tema, ¿sí? ¿Qué pasa con los niveles de ansiedad? Antes, cuando estábamos, porque es que la respuesta ansiosa se presenta, la respuesta ansiosa se presenta cuando yo tengo unas expectativas erróneas con respecto a que algo malo va a suceder, ¿sí? Vuelvo y digo de que la ansiedad tiende a ser favorable hasta ciertos límites, ¿sí? Pero cuando ya superan esos límites, ya se convierte en algo patológico, ¿ven? Entonces, la persona cuando sabe de que ya no va a exponer, sus niveles de ansiedad se disminuyen. Entonces ya cesa o se disminuye los latidos del corazón, bueno, no cesan, se disminuyen, ¿sí? Eh, ya no hay sudoración, ya no hay dolor de cabeza, ¿sí? Entonces ya se relaja. Entonces, pasó la materia, fue muy bien, siempre evitaba las exposiciones, los amigos en su afán de ayudarla realmente, pues presentó pues como que eh, ellos presentaron ese apoyo entre comillas. Digamos que todos se graduaron y ahora son profesionales en lo que estudiaron, se graduaron, ¿sí? Pero ahora la persona, esta niña que tenía altos niveles de ansiedad y pánico escénico para pararse frente al público, en el trabajo le encomendaron que presente un trabajo, una licitación que tiene la empresa está queriendo ganarse esa licitación. ¿Ven? Entonces, la persona, cuando llega a ese momento, va a quedar en blanco. Ya los compañeros que tenía en su universidad, en su semestre, ya no están. Ella ya es responsable de su comportamiento, ella ya es responsable de su respuesta profesional. ¿Ven? Pero como no desarrolló estrategias de apertura emocional, de reconocer de que estoy ansioso, de reconocer que estoy triste, de reconocer que cierto nivel de temor, entonces termino yo realmente bloqueándome y entro en un escenario de pánico supremamente fuerte. Me fue tan mal en esa exposición laboral, porque ahí sí yo no podía evitar nada, yo tenía que asumir y quedé en blanco. Obviamente, pues si fue tan grave la situación, entonces la persona pues perdió su trabajo, porque el jefe, así tenga un muy buen corazón, le dijo, mire, por su culpa perdimos, y es que lo dicen así, fríamente, por su culpa perdimos esta licitación de no sé cuántos millones de dólares. ¿Ven? Entonces, aquí está su carta del ácido y pues bueno, gracias, ¿no? Ha sido un placer haber contado con usted. Entonces, fíjense en ustedes de que realmente la persona pues no asumió pues como esa manera de responder favorablemente en su momento, digamos, en estos contextos académicos uno tiene la oportunidad de equivocarse, de aprender porque estamos en el proceso de formación, ¿ven? Y nos equivocamos. Hacemos las cosas bien, regular o mal, pero nos equivocamos y aquí estamos aprendiendo.
Pero cuando yo ya tengo mi tarjeta profesional, mi diploma, mi acta de grado, no quiere decirte que no me pueda equivocar, me equivoco, pero hago las cosas de una manera mucho más favorable, ¿sí? Entonces, sí se puede presentar esa circunstancia con respecto como a esa falta de estrategia para poder afrontar nuevamente las cosas. Se puede colocar como un mecanismo de defensa, como su merced lo menciona, pero vuelvo y digo de que muchas veces las personas prefieren a veces quedarse en esa zona de confort en vez de afrontar, porque están como en su zona de confort y de ahí no lo sacamos. Entonces, eso tiene que ver con ese tema de la lexitimia como tal. No sé si respondió a la pregunta de su merced, Valentín. Sí, sí, señor, gracias. Un gusto. Entonces, esto, acuérdense que estamos hablando de este modelo de procesamiento emocional, apertura emocional, vamos con la atención emocional, ¿sí? La atención emocional, pues como su nombre lo indica, es la capacidad de dirigir y mantener la atención hacia nuestras propias emociones, ¿sí? O sea, dediquémonos a nosotros, a reconocer nuestras emociones. No puedo, yo no, si no entiendo mis propias emociones, no puedo entender las emociones de los demás, ¿sí? Pues cada uno de nosotros los maneja de una forma diferente, ¿sí? Esto implica reconocer esas propias emociones y las de los demás, pero entendiendo un poco de que yo no me tengo que involucrar en la manera como ellos están reaccionando, ¿sí? Yo puedo entender la ira de la otra persona, yo puedo entender la tristeza de la otra persona, ¿sí? Pero hasta ahí la entiendo. Pero no me estoy autoculpando, no me estoy generando látigo porque ella está reaccionando de esa manera. Yo la puedo entender, pero tenemos que buscar la manera más adecuada para poder manejar estas emociones, ¿sí? Si yo, si yo considero, y esto es una de las habilidades sociales secundarias que uno puede llegar a manejar en la cotidianidad, en las relaciones sociales y laborales, y dentro de esas hay algo que se llama entender la emoción de las otras personas, entender la ira de las otras personas o entender mi ira, ¿sí? Nosotros, cada uno de nosotros, mejor que nadie, sabe cómo reaccionamos cuando estoy triste. Nuestro organismo se empieza a presentar o se empieza a comportar cuando estoy triste de cierta manera. Eso lo reconocemos nosotros, o deberíamos reconocerlo, porque yo estoy conmigo todo el tiempo. Yo voy para allá todo el tiempo conmigo, yo voy para allá a la izquierda todo el tiempo conmigo. ¿Ven? Entonces yo debo reconocer mis respuestas emocionales, ¿sí? Yo debo reconocer cuando estoy bien, cuando estoy triste, cuando estoy enojado, ¿sí? Entonces yo estoy molesto porque mi compañero me pidió prestado el computador y entonces me dijo que me lo entregaba en media hora y resulta que va hora y media y no me lo ha entregado, ¿sí? Entonces yo estoy molesto con él. Entonces yo sé que en mi organismo hay unos cambios nuevamente fisiológicos y van acompañados de ese componente cognitivo. Pero yo lo que voy a hacer es manifestarle a mi compañero que estoy molesto. Pero obviamente lo voy a hacer en el momento oportuno, en el lugar indicado, con las palabras indicadas, de una manera correcta, eh, porque si yo lo busco y estoy supremamente alterado, pues seguramente voy a utilizar palabras o voy a tener conductas incorrectas que en vez de generar eh, o minimizar el problema, lo que voy a hacer es agrandarlo. O sea, yo no puedo reaccionar de una manera molesta, ofuscada y irme con todo contra esa persona. Sé que esa persona se equivocó, pero bueno, ya sé que yo me molesté, ya sé que yo siento en los cambios fisiológicos en mi organismo. Pero venga, voy a calmarme, voy a esperar de que esto me baje el mal genio, se disminuya el mal genio. eh, Tengo que identificar por qué estoy de mal genio, quién me generó ese mal genio, por qué me lo generó. Y cuando ya lo tengo claro, bueno, ya sé por qué me enojé.
¿Ven? Entonces, por eso dice que estamos sintiendo cuando lo sentimos y por qué. Es tener esa atención en esos cambios emocionales. Pues cuando yo reconozco eso, que estoy muy molesto, entonces, fue fulanito de tal. Entonces yo me dirijo donde fulanito de tal y busco la manera para hablar con él. No me voy a desquitar con las demás personas, solamente con fulanito de tal. Entonces yo llego allá y digo, bueno, necesito, Juan, hablar con usted. Me gustaría que usted me dijera, por favor, en qué momento podemos conversar. Él me dirá, sí, claro, a la hora de salida, o sí, dame un instante y ya conversamos. ¿Sí? Es decir, yo estoy buscando la manera para hablar con él, el momento oportuno, el lugar indicado, y ya he hecho como, bueno, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Ven? Acuérdese que nuestra comunicación es lo que nos va a permitir, una comunicación muy asertiva, muy adecuada, es lo que me va a permitir a mí expresar o expresarme adecuadamente cuando tengo que expresar algo bueno, regular o malo. ¿Sí? Entonces, ya identifiqué a la persona, sé por qué estoy molesto, qué es lo que tengo que decirle, ¿sí? Y lo voy a buscar en el momento oportuno. Si yo veo que está ocupado, por ejemplo, si mi señora quiere hablar conmigo y yo estoy viendo un partido de fútbol, pues yo no le voy a parar bolas, ¿sí? O si ella está viendo, no sé, una serie en Netflix, tampoco me va a prestar atención. Yo tengo que mirar, bueno, en qué momento podemos conversar, ¿ven? Entonces yo reconozco y acepto pues como esa respuesta emocional y la voy dirigiendo pues para poder expresar lo que siento. Porque en última lo que yo busco es expresarle mi inconformidad y decirle qué es lo que pasó, porque estoy molesto, porque estoy molesta y cómo llegamos a un acuerdo. ¿Ven? Y el otro lado, pues tiene que ver con esa desatención emocional, pues obviamente pues, es el lado negativo, ¿sí? Digamos que esa desatención emocional es ignorar, minimizar o estar desconectado de lo que sentimos. Y la verdad, esto es un peligro, porque como les decía hace un momento, pues uno va acumulando y va acumulando, y esas personas que no rompen un plato, resulta que rompen toda la vajilla, ¿sí? Entonces realmente lo que hace es acumular, porque estoy ignorando, porque estoy minimizando, eso no pasa nada, ¿sí? Eso no pasa nada. Eso en mi interior me está afectando fuertemente, me está afectando fuertemente y en que cualquier chispa me puede hacer explotar, ¿sí? Y eso a veces ocurre de una forma automática como un mecanismo de defensa, evitar el dolor emocional. Entonces, ahí a largo plazo yo lo que hago es alterar un poco mi salud mental, ¿sí? Mi respuesta emocional satisfactoria. Entonces, la atención emocional, no sé si quedó claro con respecto, o me hice expresar claramente con respecto con lo que tiene que ver con este proceso de la regulación emocional, y es prestemos la atención a lo que estamos sintiendo, prestemos la atención de una manera muy juiciosa, a ver cómo nos va. Eso sería el tema de la atención emocional. Este etiquetado emocional es supremamente importante en este proceso, ¿sí? Porque lo que en últimas pretende es lograr identificar nuestras emociones asignándoles la palabra concreta, el peso adecuado, ¿sí? O sea, no lo magnifiquemos, no lo minimicemos, vivámoslo y sintámoslo como es. O sea, es que si yo me digo, es que yo soy la persona yo soy una bestia completa. O sea, fíjese que yo me estoy dando muy fuerte cuando digo, oiga, digamos que el etiquetado emocional es entender de que me equivoqué, pero no soy el peor, no soy la persona más bestia de este universo, me equivoqué. Entonces logramos identificar nuestras emociones y nos vamos a decir a nosotros mismos la palabra concreta, correcta, adecuada, ¿sí?
ni minimizando las cosas, ni maximizando las cosas. ¿Ven? No podemos, como lo dice allí en la diapositiva, quedarnos solo en lo triste, en lo alegre, en lo aburrido, sino que debemos ir un poco más allá, ¿sí? Entonces, ahí lo que nosotros buscamos es entender y mencionar con claridad nuestras emociones, ¿sí? Cuando no logramos, así como existe esta alexitimia, en este caso de la etiqueta emocional se le reconoce como el polo opuesto o deficitario, es la confusión emocional. Obviamente se genera la confusión emocional porque si yo me estoy diciendo que soy la persona más aburrida, que soy la persona menos deseada, que soy la persona más complicada, pues obviamente entro en confusiones emocionales permanentemente, ¿sí? Pero en cambio, si nosotros logramos identificar nuestras autoverbalizaciones y logramos identificar nuestra respuesta emocional, entonces vamos a poder entender y a nombrar sin maximizar lo que estoy sintiendo, ¿sí? O sea, digamos, así como dice uno, no hagámonos pasitos, ¿ven? Seamos un poco tolerantes con la equivocación que yo tuve. Caramba, sí, me equivoqué, pero pues no nos cojamos al látigo y nos laceremos permanentemente por la equivocación que yo tuve. La cuestión es que digamos la palabra tal cual como es, la concreta, la que realmente podemos manejar. Seguramente cuando nosotros logramos ese etiquetado emocional, nuestra forma de ver las cosas ya no tiene confusión emocional, porque ya logré mejorar esa etiqueta emocional, ya logré identificar mi emoción, ¿sí? Luego hacemos ese análisis emocional y se refiere a la capacidad de la persona para reflexionar y entender el significado y las implicaciones de sus emociones. Entonces, fíjense que eso va muy de la mano, identifico la palabra concreta, correcta, y la analizamos, ¿sí? El modelo, en este caso, el análisis emocional, este modelo que nos está planteando Gonzalo Gervas en el procesamiento emocional, nos está planteando que lo que tenemos que hacer es entender que hay 4 elementos claves dentro de este análisis emocional, ¿sí? Ya lo hemos mencionado, el origen es qué fue lo que me lo causó, ese malestar emocional, esa tristeza, ese dolor, esa ira, ese miedo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que me lo generó? ¿Sí? ¿O quién me lo generó? ¿O a partir de qué momento me lo generaron? ¿Sí? Y los mensajes es cómo lo estoy yo interpretando, cómo yo lo estoy magnificando o no, qué tanta es la interpretación fuerte de ese mensaje. O sea, realmente estoy viendo a través de una lupa lo que está sucediendo. El mensaje es cómo me lo estoy diciendo yo a mí mismo. Por eso se tiene que ver con esa etiquetado emocional, ¿sí? Y cuando estamos haciendo ese análisis al interior de nosotros, de nuestra respuesta emocional, vamos a darle una validez a lo que estamos pensando, a lo que, oiga, de verdad esto no amerita que yo esté pegado al techo de mal genio. Eso no lo amerita, o sea, vamos a darle realmente la validez medida con respecto a lo que está sucediendo o lo que sucedió. ¿Ven? Entonces, ahí me está generando la posibilidad de manejar de una manera mucho más sencilla el contexto conflictivo que estoy manejando, que estoy viviendo. ¿Sí? Y si yo tuve, cuando hablamos del cuarto elemento que es importante para hacer ese análisis emocional, si yo trabajo este análisis emocional mediante el último elemento, que es el aprendizaje, aquí lo que yo estoy haciendo es, bueno, ¿qué fue lo que yo aprendí con todo esto que he vivido? No, pues, mantengo con dolor de cabeza, mantengo irascible, aparté a la gente que yo quería, porque me quería, no supe ser asertivo,
y eso me hizo quedarme solo, ¿ven? Me generó la soledad, ¿sí? Porque es que antes yo no tenía pues este análisis emocional. Entonces el aprendizaje es de esto que yo viví anteriormente, de esto que yo hice anteriormente, ¿qué fue lo que sucedió? Hasta dónde esto me ha venido perjudicando fuertemente. En ese análisis emocional, en ese aprendizaje, logro entonces reestructurar, modificar. Y entonces mis emociones, aunque estén, no las estoy magnificando. Aunque aparezcan, no me están dando látigo. Es decir, ya tuve esa regulación emocional. Acuérdense que este proceso que estamos acá explicando es para poder regular nuestras emociones. No permitir que la emoción negativa se adueñe de nuestro bienestar emocional, de nuestra tranquilidad, de nuestra armonía y que podamos disfrutar de ese hedonismo. Acuérdense de eso, por favor. Eso es la regulación emocional. Entonces, lo que queremos nosotros es identificar cuáles son esos obstáculos al pensamiento racional. O sea, nosotros muchas veces somos nuestros propios causantes de una mala regulación emocional. O sea, nos damos tan látigo, tan fuerte, porque estamos acostumbrados erróneamente a interpretar las cosas propias o la de los demás. Es que, de hecho, a veces terminamos como con unos delirios de persecución, una paranoia impresionante en donde siento que las personas me están, siento que están actuando en contra mía por A, por B, por C, por D. Venga, no, o sea, realmente miremos qué es lo que está pasando. Por eso les daba el ejemplo de cómo yo puedo manejar un poco mi ira, reconocer qué fue lo que sucedió y la manejo de una manera correcta. Entonces, lo que yo hago es, cuando tengo esa regulación emocional, lo que yo logro es derrumbar un poco esos obstáculos para tener un pensamiento un poco más equilibrado entre lo racional y lo emocional. A veces lo racional, cuando va únicamente en esa línea en lo racional, a veces podemos ser un poco radicales también. Entonces tiene que ir como de la mano en la imagen que siempre vemos nosotros en donde el corazón y el cerebro van de la mano porque tiene que ir como equilibrado para poder entender un poco que nuestras emociones existen y tenemos que vivirlas adecuadamente. ¿Ven? Existen, pero no para darme látigo, como les decía anteriormente. ¿Sí? Hoy se reconoce su función, esa regulación emocional, adaptativa en la toma de decisiones, en las relaciones y la supervivencia. ¿Sí? Tomé decisiones incorrectas, las consecuencias fueron incorrectas. Pero el hecho que haya tomado decisiones incorrectas y que haya generado consecuencias incorrectas no quiere decir de que entonces ya no tengo derecho a modificar. Aprendamos de esas experiencias, como yo les decía ahorita, de ese aprendizaje, ¿sí? Y a partir de ese aprendizaje volvamos a reevaluar nuestras decisiones, ¿sí? Seguramente eso hace que mis relaciones mejoren, ¿sí? De que tenga yo la posibilidad de tener una mejor relación con los pares, con mis pares, o con la gente que me rodea, ¿no? Sí, o sea, es tan buena persona, pero realmente, pues, a veces ni lo toleramos. Bueno, entonces tenemos que mirar cuáles han sido, con esta regulación emocional, cuáles han sido, pues, como esas relaciones y las consecuencias que han tenido, ¿sí? Y la supervivencia pues tiene que ver muchísimo con la manera también como interactuamos con los demás y cómo esta interacción nos pueda tener como una manera de poder vivir nuestra vida de una manera mucho más agradable. En cierta manera, pues como que cuando uno llega a ciertos momentos de nuestra vida, de los años dorados, pues podamos ver alrededor de nosotros gente que nos cuida, que nos quiere, que nos valora, que son significativamente positivos para mí. Porque si no lo modifico, pues seguramente pues voy a terminar como alguien supremamente solo, huraño,
cascarrabias. Ah, no, yo no salgo con él, yo no salgo con ella porque es que él es solamente lo que él piensa, él solamente es lo que él dice, y pues tampoco, ¿sí? Eh, por eso cuando las gestiones no se emocionan correctamente, por eso el inicio de mi charla del día de hoy tiene que ver con esos trastornos emocionales, esos trastornos clínicos que en últimas son tan nocivos que en últimas las personas terminan en el psiquiatra, pues que si tenemos que acudir, tenemos que acudir. Pero conozco psiquiatras que no están únicamente acostumbrados a dar medicamentos para controlar pues, todas estas respuestas negativas, sino que hacen también procesos terapéuticos y la gente tiene que empezar a reestructurar, a pensar de una manera diferente porque tienen que a generar esa regulación emocional. Y en esa regulación emocional se va a lograr entonces disminuir esos trastornos emocionales, esas respuestas o esas patologías clínicas que en última lo que hace es enviarlo a hospitales de salud mental, ¿sí? A que de pronto no lo soportan y realmente pues eso no es lo correcto. ¿Preguntas al respecto, muchachos? ¿Preguntas? Profe, no es una pregunta, pues Digan. más bien, no sé si en algún momento nosotros podríamos ver, no sé, como una intervención o algo así, ya directamente sobre, sobre el proceso, ¿qué? El modelo de procesamiento emocional. Pues lo podríamos hacer, lo que pasa es que tenemos que cumplir un poco pues con el programa y podríamos sí, tratar de trabajar esa parte, pero pues obviamente dentro de otras asignaturas, pues está más enfocado pues precisamente a esos procesos terapéuticos, como, bueno, ustedes creo que en cuarto semestre vieron teorías y corrientes psicológicas, ¿no? Creo que en cuarto semestre. ¿No la han visto? Sí, pero Teorías y fue una corrientes. basura. Ah, carambas. Sí. No. Eh, creo que es, bueno, sí, pero sí la tenían asignada en cuarto semestre, ¿no? Teorías Sí, y señor. corrientes psicológicas. Sí. Bueno. Bueno, sí podríamos trabajar precisamente eso, pero permítanme, vamos seguramente dentro de este proceso de la asignatura, del cumplimiento del programa, podríamos trabajarlo, claro que sí, señorita Francia. Gracias. Bueno, Laura Camila Cárdenas. Laura Camila Cárdenas se le quedó con su falla porque no apareció. Um, Tatiana Cañón, Presente, profe. ¿cómo está? ¿A qué horas entró a clase? Entré temprano, profe, pero como iba en carretera, pues por ratos me cogía el internet, por ratos no. Bueno, espérate, ya acá modifico eso. Cárdenas, ¿no? Cañón Castillo. Sí, Cañón Castillo, perdóneme. El otro es Tatiana Camilo. Tatiana Camilo. Presente, profe. ¿Y su museo dónde andaba cuando la llamé? Profe, su merced estaba llamando sobre las 8:08 y yo Sí. estaba activando el micrófono y cuando siguió llamando yo escribí y le dije que Bueno, presente, que ya estaba. ok, bueno, señorita. Vamos con Ingrid Camacho Presente. y su Preparé merced. a las 8:07 más o menos y ya pues había pasado. Ya tengo los demás. Sí, sí, gracias. Ok, listo. El lunes, Profe, Profe, faltó Profe, falto yo. Gladys Taborda. pero digamos que cuando llegamos a la última parte de la lista ya han pasado más de las 8:10, porque los que están acá con el negativo de no asistencia entraron después de las 8:10.
¿no? Profe, yo entré a las 8:06 y le escribí a las 8:07. Soy Mateo Acero. Era por Mateo fallas del Acero. internet que no le pude Ah, contestar, sí, ok, profe. sí, listo, Mateo Acero. Mateo Acero, muy bien. Sí, señor. Y Valentina Bejarano, Aquí estoy, profe, presente. Profe, la señorita Laura Cárdenas, ya la había llamado, ¿no? Bien, Luz profe, yo, Argelina, Gladys Taborda. Yo sí entré a las 8:18 porque Yo, yo salgo a Daniela las 8 Tonguino. del por otro eso, lado y corrí hasta aquí. Tonguino. Bueno, no se las voy a quitar, pero necesito que el lunes estén muy puntuales allá y ahí se las quito, por favor. El lunes vamos a Profe, terminar, sí, perdóname, sí, yo venía en el... el lunes vamos a terminar, bueno, creo que ya la mayoría ya tiene el CMT, pero algunas personas no lo lograron terminar. Entonces, les voy a pedir el favor a las personas que lleguen muy juiciosas a la clase para terminar eso, para poder, porque de ese trabajo del CMT vamos a hacer un informe. Hagan de cuenta que ustedes van a hacer un memorando en donde ustedes aplicaron el CMT a un trabajador. Entonces ustedes tienen que hacer memorando, asunto, valoración del aspecto motivacional de fulanito de tal, es decir, de cada uno de ustedes, ¿no? Y van a dar el concepto que está en las últimas hojas, en donde están los diferentes puntajes T relacionados con las diferentes variables, poder, logro, salario, aceptación de autoridad, que es lo que de pronto algunas personas no lograron llegar. Nos veremos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana, muchachos. Que estén bien. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Lo Feliz mismo. noche. Chao, Chao, que profe. estén bien. Chao, que Profe. estén bien. Chao.